¿Vieron las dos palabras en el versículo 17 y 18 donde dice, no alabarán los muertos a Ja? Es una contracción del nombre de Jehová. Eso es lo que quiere decir, es uno de los nombres de Dios. Y leyendo este salmo vemos lo que la Biblia dice de los ídolos, ¿verdad? Todos los santos, las estatuas en las iglesias. La Biblia claramente lo declara. Estaba hablando yo con un pastor una vez en Perú, uno de los viajes que fui a Perú, y le dije, ¿cómo vino usted al Señor? Y me dijo, bueno, yo estaba estudiando en el seminario para ser sacerdote, y alguien me dio una Biblia, y empecé a leerla, y leí el Salmo 115, y me quedé espantado, y fui con el sacerdote, y le dije, oiga, padre, mire lo que dice la Biblia de los santos. Digo, ¿saben lo que hicieron? Me corrieron del seminario. Lo corrieron, lo echaron para afuera, porque andaba leyendo la Biblia. Y la Biblia claramente nos dice todo lo que debemos de saber acerca de la palabra de Dios. Cómo debemos de vivir, qué debemos de hacer. Todo, absolutamente lo que necesitamos, lo encontramos en la palabra de Dios. Quiero leerles algo que lo tengo en mi otra Biblia. Permítanme, por favor. Algo muy bonito. Hay una organización cristiana que pone Biblias en los hoteles. Y esto en la primera página, esto no es parte de la Biblia, pero describe lo que es la Biblia. Y escuchen por favor lo que dice. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarle, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo. La Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se establece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien, su diseño, y la gloria de Dios, su finalidad. Debe de llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léala lentamente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecien su contenido sagrado. Tremendo, me encanta esto, porque realmente describe lo que es la palabra de Dios. Dios nos dio su palabra santa, eterna, perfecta, para guiarnos en todo lo que tenemos que hacer en la vida. Bueno, estamos ya en las vísperas de la Navidad, ¿verdad? El próximo domingo celebramos la venida de nuestro Salvador a este mundo. Y los invito, por favor, que vengan. Los invito que vengan y tengamos un tiempo de convivencia como familia cristiana, todos juntos. La Navidad es el tiempo de celebración más bonito del año, ¿verdad? ¿Saben por qué a la gente le gusta tanto la Navidad? ¿Por qué creen que a la gente le gusta la Navidad? ¿Por los regalos? ¿Por las comidas? ¿Por la convivencia? ¿La hermandad? ¿La unidad de la familia? Viajan millones de millas por todo el mundo para reunirse con sus seres queridos para celebrar la Navidad. Pero saben, lamentablemente, mucha gente se pierde la Navidad
celebrando la Navidad. Porque comen, platican, se ríen, se emborrachan, hacen de todo, pero ¿saben de qué? A la hora de la hora no se acuerdan a quién están celebrando. Celebran a Santa Claus, celebran cuanta otra cosa, pero ¿quién debemos realmente nosotros de celebrar? Jesús es el que vino a dar su vida en la cruz por nosotros. Santa Claus no vino a dar su vida. En primer lugar, Santa Claus no existe. Hubo supuestamente un santo allá en la Edad Media, un hombre muy bueno que se llamaba Nicolás, le decían San Nicolás, y de ahí viene Santa Claus. Pero en realidad ese hombre murió ya y su polvo está en algún lugar del mundo. Pero el que celebramos es a Cristo. El que vino a hacerse hombre, Imagínense este niño maravilloso, precioso. Me imagino que ha de haber sido el niño más bonito que ha habido. Pero no solamente eso, indefenso, dependiente en todo de su mamá y de su papá adoptivo. El que creó los cielos y la tierra, piensen en esto, ese niño creó los soldados romanos, creó al emperador en Roma, César Augusto, creó los animales que estaban en la cueva cuando él nació, creó a José, creó a María su madre, a los pastores, hasta la cuna donde estaba. Porque todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Todo absolutamente, Él decidió dónde y cuándo cada persona que iba a estar envuelta en su vida iba a nacer. Por ejemplo, Él oró toda la noche para escoger a sus discípulos, ¿verdad? Quiere decir que los creó específicamente para que nacieran en ese tiempo, en ese país, para que vinieran a ser parte de su grupo. Dios tiene control absolutamente de todo, por eso les digo, ese niño pequeñito que apenas tal vez su manita pequeñita envolvía el dedo de su madre, esa misma manita controlaba todo el universo. Ese es nuestro Dios que servimos. Déjenme contarles una historia. En la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, estaba la guerra en Europa en su mero apogeo, en lo peor. Estaban en las trincheras. ¿Saben lo que es una trinchera? Cuando hacen una zanja, ¿verdad? Y estaban soldados de un lado tirándole a los de allá y los de allá a los de acá. Eran como 1 metro de ancho y 1 metro de alto, y ahí estaban día y noche, comiendo, durmiendo y todo lo demás. El único propósito que tenían era matar al otro. Sucedió un milagro increíble que nunca se ha vuelto a replicar o repetir. Mírenlo, se trató la noche buena, antes de la Navidad. Soldados de un lado, los alemanes empezaron a cantar cantos navideños. Y los otros se quedaron en silencio escuchando. Los ingleses que estaban y los franceses al otro lado de las trincheras, oyendo los cantos navideños, entonces ellos empezaron a cantar también. Entonces uno de los alemanes gritó y dijo: vengan, vámonos juntando. ¿Y qué han de haber hecho vosotros? Sí, como no, ¿verdad? ¿Quién va a ser el primero? Dijo: vengan y nos encontramos en medio. Se empezaron a salir los soldados de las trincheras, sin rifles, sin armas. Empezaron a compartir lo que tenían de comida, lo que tenían, cigarrillos para fumar, lo que han tenido para tomar. Y cuando amaneció, alguien encontró un balón y se pusieron a jugar fútbol. Se abrazaron, convivieron, comieron, cantaron, compartieron fotos de sus familias, se sacaron fotos unos con otros. Y no solo, en otros lugares también sucedió en Europa. Y los líderes de los ejércitos estaban alarmados porque decían: ahora ya no van a querer pelear. Terminando la noche, la Navidad, volvieron otra vez a agarrar sus armas y a matarse otra vez. Nunca he visto una historia así. Lo que es la Navidad.
Recordar que Dios vino al mundo a dar su vida por nosotros. A dar su vida por los pecadores, los que sabía Él que lo iban a rechazar. A mí todavía me maravilla cuando pienso que Jesús oró toda la noche y escogió a Judas. Pero también me pongo a pensar, escogió a otro Judas acá también. Escogió a otro tan perverso como el peor. No digo, no he matado a nadie, pero en mi corazón he matado. Como dijo Jesús, si tenemos odio por alguien, es como si lo matáramos. En verdad, todos hemos roto los 10 mandamientos, porque la ley es espiritual. ¿Recuerdan Jesús? Dijo, la ley es espiritual. Si uno desea a la mujer del prójimo, es como cometer adulterio, cometer fornicación. Entonces todos hemos roto los mandamientos y aún así Jesús nos escogió para que seamos su familia. Piensen en eso. ¿Qué de bueno tiene cada uno de ustedes y yo para que Dios nos escoja? Yo creo que Dios podría haber escogido mejor gente, ¿no creen? No, ¿saben por qué? Porque todos estamos igual. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. No hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos 3:10. No hay quien busque a Dios, todos se han desviado. Todos somos pecadores dignos del infierno. Y aún así el Padre envió a su Hijo, desde antes de la fundación del mundo, antes que Dios creara la materia, la energía, el tiempo, todo lo que existe, Dios ya había planeado que un día iba a crear al hombre y sabía que el hombre iba a pecar, lo iba a desobedecer, se iba a rebelar. Inclusive sabía que ese hombre de esa descendencia, algunos lo iban a crucificar, lo iban a escupir, lo iban a golpear, lo iban a maltratar y lo iban a crucificar. ¿Saben que Jesús creó los elementos para los clavos que lo clavaron? La lanza que le clavaron en el costado. Todo Él lo creó sabiendo lo que le iban a hacer si lo hacía. ¿Saben por qué lo hizo? Porque nos ama. Porque nos ama tanto que estaba dispuesto a llevar esa carga sobre Él y morir en la cruz por nosotros. Es el Dios que servimos y es el Dios que celebramos ahora. Amén. Vayan conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 76 del capítulo 1 de Lucas, donde está describiendo el papá, Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Recuerdan, quedó mudo porque no creyó que su esposa iba a tener un hijo. Y luego abrió Dios, ya cuando le dijeron, ¿cómo le vas a poner? Todos pensaban que le iba a poner como él, Zacarías. Y él escribió en una tableta, no, su nombre es Juan. Y todo, pero si no hay nadie en tu familia que se llame Juan. Entonces fue cuando dijo, su nombre es Juan, lo escribió en eso, se soltó su lengua y empezó a hablar inspirado por el Espíritu Santo. Y si quieren leerlo luego, empieza desde el versículo 67. Bueno, déjenme leerlo desde el 67, porque así tenemos todo el contexto de la historia. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos, en santidad y en justicia delante de Él
todos nuestros días. Y ahora habla de su hijo. Dice, tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y esta es una profecía que estaba en Malaquías. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Piensen en eso, lo que vino a hacer. Para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte. Así estaba el mundo, así estaba Israel. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, cuando vino predicando que se arrepintieran. El camino de la salvación, que se arrepintieran, y lo que dijo. Y entonces, cuando él vino a presentar a Jesús, ¿recuerdan? Estaba con dos de sus discípulos y pasó, iba caminando Jesús por la orilla del lago de Galilea, Tiberíades, ha tenido diferentes nombres. Y les dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sus discípulos se fueron a seguir a Jesús, dos de sus discípulos. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Presentó a Jesús al mundo. Ahora vamos a ver cómo Cristo nace de María, en el capítulo 2. Aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la que estaba encinta. Piensen en esto, María está en el 9º mes embarazada y tienen que viajar, ¿saben cuántas millas? 90 millas. No había Ubers, no había taxis, no había camiones, no había metro. Iban en burro, a caballo, en camello o a pie. 90 millas embarazada. No saben, no se les hace increíble cómo Dios planea las cosas perfectamente. Y para nosotros nos parecería que lo hizo mal, porque ¿a quién se le ocurre mover a una pareja por 90 millas embarazada a estas alturas? Pero saben que Dios hace todo perfecto. Dios usa las dificultades en nuestras vidas para enseñarnos y permite las enfermedades y los problemas para hacernos crecer en la fe. Porque Dios es perfecto en todo lo que hace. Amén. Nosotros no lo creeremos porque no nos gusta lo que permite en nuestras vidas. ¿Cómo viviríamos nosotros si Dios nos concediera todo lo que le pedimos? En primer lugar, yo sé lo que haríamos. Jugábamos a la lotería, ganábamos y ya no teníamos que trabajar. Ya no tengo que levantarme temprano para ir a trabajar. Mis hijos van a hacer todo lo que les diga. Ese sí sería un milagro, ¿no creen? Nunca me voy a enfermar porque no me gustan las enfermedades. Ir al doctor, ir al hospital, menos. ¿Cómo viviríamos? Seríamos unos holgazanes, buenos para nada. Y nuestra fe no necesitamos, porque ¿para qué oramos si todo lo tenemos? ¿Para qué necesitamos a Dios? Pero ¿saben qué? El Dios permite todas estas cosas para que veamos que en nuestra capacidad no podemos hacer nada. Y necesitamos a alguien que nos ayude. Y para la salvación necesitamos un Salvador. Amén. Y permite todas estas cosas como lo permitió para José, que lo vendieran como esclavo a los egipcios y lo metieran a la cárcel.
como permitió también que Daniel fuera llevado a Babilonia para que lo sirviera allá ante el rey Nabucodonosor, a Sadrach, Mesach y Abednego, que los metieron al horno de fuego. Dios permite cosas para prepararnos. Amen. Porque Cristo aprendió obediencia y por todo lo que sufrió aprendió a ser hecho perfecto. Vemos aquí que Dios los mueve desde Nazaret. ¿Saben? El esposo tenía que ir al pueblo donde nació. Lógico, su esposo tenía que ir con él. 90 millas al sur desde Nazaret a Belén, donde nació el rey David. Hace como 50 años, el 86% de los habitantes en Belén eran cristianos. Ahorita no hay ni el 5% ya. Los están corriendo a todos, o los están matando, yo no sé, pero los están persiguiendo y se están yendo de ahí. No hay acceso ahora a Belén, a menos que los musulmanes lo permitan. Pero dice, aún el emperador Augusto César estaba en las manos de Dios. Él lo creó y puso en su mente que escribiera este edicto, que promulgara este edicto para mover todo el imperio, toda la gente del imperio. Piensen en esto. Millones de gente habrá habido en el imperio. O si no, cientos de miles, si no eran tantos. Pero cientos de miles de gente se tuvieron que mover por todo el imperio para que una pareja de campesinos prácticamente en Nazaret dijeran, híjole, ya se nos complicó todo. Tenemos que ir a empadronarnos a Belén. Y él dice, pero viejo, caramba, espérate que nazca el niño. No, tenemos que ir ahora, tenemos que estar a tiempo allá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues empieza a caminar. Empieza a hacer unos tacos, unos burritos, empanadas o como le llaman en El Salvador, las pupusas, hace unas pupusas. Yo no sé qué llevaban de comida, pero tuvieron que preparar, recuerden, comida y todo, por lo menos porque tenían que caminar cerca de una semana para llegar hasta allá. Dios preparó todo esto. Por eso les digo, hermanos, no se quejen de las tribulaciones y las pruebas en la vida. Al contrario, preguntémosle a Dios, Señor, ¿qué me estás enseñando a través de esto? ¿Qué debo de hacer? Lo primero que... Díganme una cosa. ¿Cuándo es cuando oramos más? Cuando tenemos un problema, ¿verdad? Aflicciones, problemas, enfermedades. Alguien nos llama y nos dice, necesito oración, acabo de ir al doctor y me dicen que tengo cáncer, tengo 3 meses de vida. ¿Qué es lo que haríamos? Hay que orar. Hay que llamarle a diferentes personas que nos ayuden a orar. A mí me llegan llamadas así a mí a veces. Ayer hablé con una hermana y lo que me dijo, por favor, ore por esta hermana. Le acaban de descubrir cáncer. Dije, hermana, vamos a orar ahorita mismo. Nos pusimos a orar en el estacionamiento. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Y no debemos decir, bueno, pero sí, el martes cuando vayamos a la casa de Rubén y Laura vamos a orar por ellos. No, hay que orar ahorita y después también. Cuando hay una necesidad, por eso Dios permite esas cosas para que estemos en contacto con Él. Bueno, Él permite este edicto de Augusto César que tienen que ir a ser empadronados. Y miren ahora, vayan conmigo a Gálatas 4:4. Cómo Dios prepara todo perfectamente. Gálatas 4:4. ¿Ya llegaron ahí? Amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fíjense en esta frase, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios había planeado perfectamente desde la eternidad que un día, tal hora se iba a cumplir esa profecía.
Aquí dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué vino? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estaban bajo la ley, pero no estaban bajo la gracia. Y ahora nosotros estamos bajo la gracia de Dios. Porque nadie puede obedecer la ley. Todos hemos roto los mandamientos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si es por obedecer la ley, todos estamos perdidos. Porque todos los hemos violado. Física o espiritualmente. Todos los hemos violado. Vino para redimir a los que estaban bajo la ley, o sea que no podían salvarse a sí mismos, no importa lo que hicieran. ¿No es triste que lamentablemente todas las religiones del mundo tienen ese problema? Todas las religiones dicen, tienes que hacer esto para ser salvo. Sí, tienes que creer, más hacer buenas obras para salvarte. Pero nunca sabemos cuántas necesitamos para salvarnos. ¿Qué tal si quedamos cortos con unas cuantas? Y a la hora del oro, después de haber vivido toda una vida de 60, 80, 90, 100 años, llegamos al final de nuestra vida, morimos y tocamos a Pedro. Y sale Pedro todo dormido y dice, ¿y tú quién eres? No, soy fulano de tal. ¿Y a qué vienes aquí? Pues vengo a mi casa, al cielo. A ver, vamos a ver, fulano de tal, Alfredo Canales, no, Alfredo Aceves. No, chiquito, no lo hiciste. Te faltaron 5 obras pequeñas. ¿Te acuerdas de aquella viejita que iba cruzando la calle y tú la ignoraste? La atropellaron, causa tuya. Para abajo. No la hiciste. ¿Cuántas obras tenemos que hacer para ser salvos? No es por obras, es por gracia a través de la fe. Amén, gracias Señor. Es por gracia, nadie merece la salvación. Dios nos la ofrece por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Él vino a pagar por nuestros pecados. Él vino a morir en la cruz en nuestro lugar. Dios hizo a su Hijo hombre para que viniera a salvar a los hombres y vinieran a ser hijos de Dios. Amén. Es como obtenemos la salvación por gracia a través de la fe en Cristo y para la gloria y la honra de Dios. Nadie podemos hacer obras para salvarnos, no importa cuánto. Pablo mismo dice, puedo dar todos mis bienes, puedo dar mi cuerpo a ser quemado y de nada me sirve. Mis obras son como estiércol, basura. Él vino a redimir, a salvar a los que habían estado bajo la ley, que nadie la podía cumplir. Vayan ahora conmigo a 1 de Juan 1:1. 1 de Juan 1:1. Está adelantito de Pedro. ¿Recuerdan cuando corrieron los dos a la tumba para ver que Jesús había resucitado? ¿Quién ganó? Juan. Pues ya ven, aquí le ganó a Pedro. Pedro viene atrás de él. Porque la carta de Pedro está atrás de la de Juan. Bueno, dice en el capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Examinemos las palabras, unas de las palabras más importantes. ¿Qué dice lo que dijo? Lo que hemos oído. Oyeron a Jesús predicar por 3 años a 3 años y medio. Imagínense escuchar a Jesús predicar la palabra de Dios, siendo Él el verbo de Dios, la palabra de Dios. Qué maravilloso. Lo oyeron. Y luego dice, lo que hemos visto con nuestros ojos.
¿Cuántos quisiéramos ver a Jesús? Amén. Ellos estuvieron con Él, pero ¿saben lo maravilloso? Un día lo vamos a ver. Un día lo vamos a ver. Y dice que cuando lo veamos vamos a ser como Él. O sea, eternos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Tocaron sus manos. Recuerdan, estaban juntos, comían juntos, dormían juntos, caminaban juntos. Inclusive cuando en la última cena, recuerdan, hermanos, que estaban todos comiendo y luego Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro le dijo a Juan, hey, pregúntale, ¿quién es? Porque Juan estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Yes. Y pienso yo, cuando Juan estaba recostado en el pecho de Jesús, estaba oyendo el corazón de Dios, palpitando el corazón de Dios. El amor que tiene por nosotros. Amén. Yo no sé lo que estaba oyendo, pero yo pienso que decía, te amo, ¿verdad? Qué lindo. Lo que hemos oído, hemos contemplado y palpado en nuestras manos, que dice el verbo de vida. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, porque la vida, versículo 2, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos que la vida eterna, la cual él estaba con el Padre, se nos manifestó. O sea, Jesús vino a manifestar al Padre. Jesús, siendo Dios, vino a hacerse hombre. Piensen en eso. Y habitó entre ellos, comieron con él. Lo más seguro es que los apóstoles nunca realmente comprendieron que Dios estaba con ellos. ¿Saben cómo pienso yo que no creyeron? ¿Qué sucedió cuando arrestaron a Jesús? Todos corrieron. ¿Dónde estaban cuando lo crucificaron? Todos estaban lejos, nomás Juan estaba, el único que sabía era Juan y la madre de Jesús, María, y otras mujeres. Pero los demás, los hombres valientes, corrieron, se escondieron. Recuerdan que después estaban todos encerrados con la cerradura y la silla y no sé qué tanto le pondrían detrás de la puerta, espantados porque tenían miedo que iban a venir, los iban a arrestar y los iban a matar también, porque sabían que eran discípulos de Jesús. Pero piensen cómo reaccionaron cuando lo vieron resucitado. Entonces sí comprendieron que todo lo que les había dicho era verdad y que él dijo que él era el Hijo del Padre, que él había descendido del cielo, que había sido enviado por el Padre para morir en la cruz para pagar por sus pecados. Y luego después, recuerdan que les dijo en una de sus pláticas que iba a ir, que lo iban a arrestar, lo iban a golpear, lo iban a matar, pero luego iba a resucitar el tercer día. Y dijo, y me voy a ir, pero voy a volver. Voy a volver. Voy a preparar lugar para ustedes. Y si voy y preparo lugar para ustedes, vendré otra vez para tomarlos, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Cómo creen que se sintieron después de avergonzados, de haberlo negado, de haberlo ignorado y haberlo abandonado? Sin embargo, Jesús no abandonó a ninguno de ellos. Amén. El único que se perdió fue Judas. ¿Por qué? Porque desde el principio Judas nunca creyó en Jesús. ¿No es increíble que alguien puede ir a la iglesia toda su vida y nunca se convierta? Puede oír, ¿qué mejores sermones que digan los de Jesús? ¿Cuántos milagros hizo Jesús en frente de los ojos de Judas? Y ni aún así creyó. ¿Saben por qué? Porque lo vendió. Y lo vendió porque Jesús no hizo lo que Judas quería que Jesús hiciera. Y eso era echar a los romanos, establecer su reino, como está en las Escrituras, que un día va a reinar en el trono de David. Pero como no lo hizo en su primera venida, Judas dijo, no era el que yo creía. Yo esperaba ser el tesorero en el nuevo imperio, en el nuevo reino. Y si ya estaba robando de las ofrendas que traían para comer, ¿cómo pensaba que iba a hacerse rico después? Como no cumplió Jesús lo que él quería, dijo, pues de perdida hago negocio con él,
lo vendo y saco algo y así no perdí tanto. Oyendo a Dios, predicando la palabra de Dios. Por eso les digo, no todo el que va a la iglesia es cristiano. Hay que recibir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, pedirle perdón por nuestros pecados, entregarle nuestra vida y seguirlo de ahí en adelante. Y Él nos va a dar las fuerzas para perdurar, para perseverar, para seguir adelante y no claudicar, no tirar la toalla, no correr. La vida cristiana es de todos los días, momento a momento. Todos los días le entregamos nuestra vida al Señor. Él nos compró con su sangre, ¿verdad? Amén. Si uno compra algo, ya es de uno todo el tiempo, no de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos sus siervos ahora, no porque nos compró, debemos de servirlo con todo el corazón, todos los días. Todos los días. Dice, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que hemos visto y oído, y lo que tocaron, ¿verdad? Dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se imaginan? Tenemos comunión con Él a través del Espíritu Santo que tenemos en nosotros, cuando lo hemos recibido. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Aleluya. Para eso les decimos todo esto. Ahora vayan conmigo a Juan 1. Ya estuvimos en 1 de Juan 1. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 1. El mismo Juan, cuando escribió primero el Evangelio y después escribió las cartas de Juan, primera, segunda y tercera. En el Evangelio de Juan, los primeros 4 versículos dice, en el principio era el verbo. O sea, antes de que hubiera el principio del tiempo, que el tiempo existiera, el verbo ya existía, porque el verbo es Dios, es Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios es eterno. Dios no tiene principio. El tiempo es una creación de Dios. A ver, ¿quién puede pensar vivir fuera del tiempo? Podemos, ahora, ¿quién puede inventar un nuevo color? ¿Qué hay aquí en el espacio? ¿Qué tocamos? Cuando lo hacemos así, ¿qué tocamos? Nada. Sin embargo, la Biblia dice que Dios va a enrollar el espacio como un pergamino, como un rollo. Para nosotros no lo entendemos. ¿Alguien entiende lo que es la luz, la electricidad? Cómo se mueven los neutrones y los neurones a una velocidad increíble, que este púlpito está más vacío que sólido. Pero se mueven tan rápido que parece que fuera sólido. Y cuando lo toco, parece sólido, pero no es. Dicen, este ya se deschavetó. Pero es la verdad. Es la verdad. No todo lo que vemos es como lo vemos. Pero Dios todo lo creó. Todo lo creó. Y Él dice que Él era en el principio, dice, y este era en el principio con Dios, el versículo 2. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que existe en el universo, en el cielo, en la tierra y en cualquier otro universo, si es que existe, nada de lo que fue hecho, sin Él fue hecho. Y luego el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él era la luz espiritual, no la luz física, la luz espiritual. Él es el que nos da la vida. En Él nos movemos, vivimos y existimos, como dijo Pablo. Piensen en eso, en Él nos movemos, existimos, en Él tenemos todo. Todo lo que tenemos y lo que somos le pertenece a Él. Amén. Pero se dan cuenta que Dios nos ama tanto que nos va a dar el cielo también. No solo la tierra.
Porque dice que la tierra Dios la dio el mundo a los hombres. Pero no es suficiente, un día vamos a estar con Él en el cielo también. Vayan ahora conmigo a Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. Nos habla más aquí también de Jesús. En Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Dios lo hizo más pequeño que los ángeles. O sea, los ángeles son eternos. Cristo vino y se hizo temporal, podríamos decir, vino a vivir 33 años. Pero aparte de los ángeles tienen más, podríamos decir, más poder que nosotros, ¿verdad? Y Él vino y se hizo un poco menor, o por un pequeño tiempo se hizo más pequeño que los ángeles. ¿Por qué? Para poderse ser hombre. Y como hombre morir por los hombres. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, eso es después de su resurrección, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él vino a morir por nosotros. Versículo 13 dice, y otra vez, yo confiaré en Él, dice el Padre. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. ¿Se dan cuenta cómo nos llama? Hijos. Amén. Somos los hijos de Dios. Somos la familia de Dios. No somos los vecinos, los primos, los cuñados. Somos los hijos de Dios. Amén. Una relación tan profunda. Entonces, ¿cómo estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues síganme a Tito, capítulo 2. Tito 2:11. Esto es lo que el mundo, la iglesia debe de estar esperando. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado a todos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una vida limpia. Y aquí en el versículo 3 está la clave. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Que en la Biblia no dice que Jesús es Dios. Aquí hay una prueba, aquí. Hay varias, hay muchas, pero aquí está una. Y no está hablando del Padre y del Hijo, está hablando de Jesús, que es el gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque no dice el Padre, dice el gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ok, ¿qué es lo que quiere decir esto, celoso de buenas obras? No somos salvos por las obras, pero una vez que somos salvos debemos de enseñar nuestra fe a través de las obras, ¿verdad? A través de las obras es lo que habla en Santiago también, que no somos salvos por las obras, pero las obras demuestran que somos salvos, que somos salvos. Y el Señor viene, el Señor va a venir, prometió que va a venir, ¿verdad? Amén. Estamos esperando la gloriosa venida de nuestro gran Salvador Jesucristo, gran Dios Jesucristo. Vayan conmigo a Apocalipsis o Revelación, capítulo 22. Hay 3 lugares donde en el capítulo 22 habla de la venida de nuestro Señor Jesús. En el versículo 7 del capítulo 22 dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras y la profecía de este libro. Y cuando dice vengo pronto, no se refiere a que en meses o en años, va a venir súbitamente, instantáneamente. Como dicen, un abrir y cerrar de ojos va a venir.
Cuando el padre le diga, ve por tu novia, ¡pum! Instantáneamente levanta todos los cristianos del mundo, la novia, y Él nos va a recibir en las nubes. Amén. Vengo pronto, súbitamente, instantáneamente. En el versículo 12 dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Saben lo que quiere decir galardón? Es pago, salario, recompensa por servicio. La palabra describe especialmente las recompensas divinas dadas a los creyentes por la cualidad moral de sus acciones. La recompensa puede ser una y la misma en todos los casos, pero su valor para el obrero individual variará de acuerdo con el trabajo que haya realizado. De acuerdo con lo que hicimos y cómo lo hicimos. ¿Lo hicimos en humildad, por amor, en obediencia, en agradecimiento, o lo hicimos a la fuerza? A la fuerza. Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? Y las intenciones de nuestros corazones. Conoce nuestros pensamientos con cómo hacemos lo que hacemos para Dios. Y de acuerdo a eso, Dios va a recompensar, porque Dios no es, ¿qué? Deudor de nadie. Es un Dios generoso, amoroso, generoso hasta el extremo. Pero todo va a ser de acuerdo. En el versículo 20 dice, ciertamente vengo en breve. Es decir, inmediatamente, rápidamente, apresuradamente, brevemente. Cuando venga, nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Mientras ahorita celebramos que vino a este mundo, ¿verdad? Amén. Que vino a dar su vida por nosotros. Dígame, ¿cómo enseñamos a alguien que amamos a la persona? Por ejemplo, en Navidad, dándole un buen regalo, ¿verdad? Lo más valioso que tengamos, ¿qué tenemos que sea tan valioso para ofrecérselo a Dios? ¿Saben lo que Dios quiere de nosotros? No es nuestro dinero, no es la casa, no es el carro, no es nada. ¿Saben lo que Dios quiere de nosotros? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Es el regalo más grande que le podemos dar, nuestro corazón. Poner en Él nuestra fe, creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios y que va a volver por nosotros. Es el novio y nosotros, la iglesia, la desposada. En un matrimonio, ¿qué es lo que quieren más uno del otro? El amor. No el dinero. Bueno, hay quien se casa por dinero, ¿verdad? Pero lo que debe de ser es por amor. ¿Verdad? Como dice en México, uno se casa por las 3 leyes, ¿verdad? Por la iglesia, por la ley y por menso. No lo quise decir más feo, porque la otra es la otra. Pero realmente cuando nos casamos lo debemos hacer por amor. Y Él es el novio y nosotros somos la desposada, la novia, y lo debemos de servir por amor, no por interés, no por obligación, porque así ya no es amor, y es interés, ¿verdad? Es como cuando vemos a cantantes, actores de cine que él tiene 80 años y ella tiene 30 años. ¿Creen que es por amor? Sí, es por amor, al dinero. Pero no es amor por el chachalaco. Es amor por el dinero que tiene el chachalaco. Pero el verdadero amor es como la historia de Romeo y Julieta, ¿verdad? ¿Cuántos han visto la película de Romeo y Julieta o leído el libro? ¿No? Un libro maravilloso. Bueno, lo leí en mis años jóvenes. Pero el verdadero amor da la vida. Da la vida. Cuando él pensó que ella había muerto. A ver, ¿cómo se recuerda? Déjenme recordar la historia. Romeo y Julieta. Ella pensó que Él tomó un elixir para aparentar que estaba muerto. Y Julieta vino y lo vio y pensó que estaba muerto y se clavó una daga. Y él luego despertó y la vio muerta. ¿Y saben qué hizo él? También se enterró una daga. Murieron los dos. Esa es la historia de Romeo y Julieta. Un fin trágico. ¿Por qué? Porque se amaban tanto que no quería vivir el uno sin el otro.
Y no voy a compararlo con Jesús, pero en esta manera lo quiero comparar, de que debe de ser tanto nuestro amor que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él. ¿Saben por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Esto no es una película, esta fue la realidad y es la realidad. Que Dios, Jesús, dio su vida para ganar su novia. Ahora la novia, ¿cómo le debe de corresponder? Dándole su corazón, entregándole su vida. Y eso es lo que Dios hizo. La Navidad es el regalo más grande que Dios pudo haber dado a su Hijo. Lo que tanto amaba, lo más valioso. Ahora nosotros lo recibimos. Y le correspondemos diciendo al Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. ¿Qué tal si oramos y lo hacemos así? Vamos orando. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te amamos, te glorificamos, te damos gracias que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. Hagámoslo personal. Viniste, Jesús, Señor Jesús, a morir por mí. Ahora yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Y te doy gracias que pagaste por mis pecados, que moriste en la cruz en mi lugar. Esa cruz en la que tú moriste tenía mi nombre también. Y tú tomaste mi lugar, moriste en mi cruz para darme vida eterna. Y ahora yo te entrego mi vida, te pido que me perdones de todos mis pecados, que me laves, me purifiques, me santifiques y me aceptes y me adoptes como tu Hijo. Ven a mi corazón, Señor, aunque te lo he entregado antes, de nuevo lo renuevo. Renuevo es como renovar nuestros votos, te entrego de nuevo mi corazón, Señor. Y te pido que me dirijas de aquí en adelante todos los días de mi vida y pongas en mí ese deseo ardiente de caminar contigo, de servirte y seguirte todos los días que me des en este mundo. Te agradezco infinitamente, Señor, tu sacrificio y te entrego todo. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga. Y tenemos un canto más y recuerden, el próximo domingo a las 10 vengan para celebrar todos juntos.